políticos, etcétera, ¿no? Por ende, este personaje, la comunidad como es el médico, requiere tener condiciones éticas e intelectuales bien definidas, bien adecuadas. ¿Por qué? Porque esta persona tiene que actuar en bien de los demás, así que su ética tiene que ser intachable y sus conocimientos de igual forma. El tema intelectual tiene que ser amplio porque tiene que ser muchas cosas. Es por eso que el contenido de la carrera es abundante. Si pudiéramos poner en libros todo lo que el médico tiene que saber, pues no, realmente llenaríamos estantes y estantes, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver. Hablamos de la medicina desde el concepto de salud de enfermedad. Este proceso de salud de enfermedad es importante entender porque si entendemos qué es salud y qué es enfermedad, vamos a entender un poco más de qué es medicina, porque obviamente la medicina ha surgido como respuesta a la aparición de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué es salud? Antes se creía que salud era no tener enfermedad, ¿no? Una enfermedad visible, una enfermedad física reconocible. Pero hoy en día el concepto de salud va mucho más allá. La Organización Mundial de la Salud nos indica que salud es un estado de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Ya, entonces, esto nos indica que el ser humano, para considerarse que está en un estado de bienestar, de salud, tiene que tener armonía de todos estos estados. Es decir, que uno puede estar físicamente sano, pero si tiene estrés, tiene depresión, tiene algún grado de afección de la salud, ¿no? Entonces, consideramos esto. Y si ustedes buscan qué es salud en su ChatGPT, en su Gemini, y no solamente en el concepto de la Organización Mundial, van a encontrar hasta descripciones de salud espiritual, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque el ser humano es un ser complejo y debe ser considerado para su evaluación con el ambiente que viene, con todo el contexto, ¿no? De manera integral. Entonces ya hemos visto qué es salud, pero ¿qué será enfermedad? Si bien podemos definirla simplemente como una alteración de la salud, pues vamos a encontrar que la enfermedad nos ha acompañado desde siempre, ¿no? Desde épocas antiguas se sabe que han existido enfermedades que hemos podido evidenciar en restos óseos, etcétera, en escritos y demás. Claro, el ejemplo de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis que ustedes conocen que es una enfermedad infecto-contagiosa que persiste hasta la actualidad. En Bolivia tenemos manuales y tratamientos específicos, hasta su vacuna, ¿no? Entonces, mírense su bracito, ahí tienen su vacuna BCG contra las formas graves de tuberculosis. Entonces, es una enfermedad que ha acompañado a la ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. Por ejemplo, en las momias egipcias se encuentran restos óseos de columnas vertebrales con el POT. El mal de POT es una forma de tuberculosis invasiva, entonces es un hecho que existía en esa época y en esas poblaciones, ¿no? Dándonos a entender cómo se ha convivido con enfermedades desde entonces, ¿no? Ahora, el siguiente subtítulo que tenemos es la evolución de la medicina como fenómeno sociocultural. Entonces, ya sabiendo un poquito qué es la medicina, tenemos que aclarar que ha evolucionado durante el tiempo. Si bien, como ya les había mencionado, la medicina ha surgido de estas enfermedades, obviamente estas enfermedades han cambiado en el tiempo, han ido aumentando, por ejemplo, la presencia de actividades del ser humano como agricultura, cacería, migración, el hecho de sentarse en lugares y crear hacinamiento de personas ha hecho que aparezcan nuevas enfermedades, ¿no? Y esto ha impulsado a que se desarrolle y que avancen métodos de curación y prevención, sentando las bases en la medicina actual, ¿no? Es lo que menciona y lo que se menciona y lo que se ve en el dibujito, ¿no? Las actividades que han hecho que aparezcan, así como el progreso, también las enfermedades. Como un concepto sociocultural, claro que sí, la medicina tiene su contexto sociocultural, su concepto, porque se tiene que adaptar a los diferentes perfiles epidemiológicos de cada región e incluso a las clases sociales. Actualmente se puede considerar que sí hay enfermedades pandémicas, que no les ha importado fronteras, no les ha importado clase social y nos queman a todos, pero hay enfermedades que no son así, que hay enfermedades que solo afectan a diferentes clases sociales y diferentes regiones, ¿no? No es lo mismo un clima tropical que un clima frío para algunas enfermedades, ustedes ya se darán cuenta, ¿no? La salud y la enfermedad no solamente, por ende, se van a explicar de manera biológica, sino que que el contexto social y el ambiental es también importante.
Vamos a seguir hablando de la historia de la medicina en cuanto a la explicación de la medicina en la antigüedad. Consideramos que la medicina ha evolucionado en base a los conceptos también, ¿no? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, la antigua Mesopotamia, en la civilización mesopotámica, que creía que las enfermedades eran causadas por demonios, ¿no? Demonios que causaban enfermedades. Entonces, en ese contexto podemos decir que la salud y la enfermedad tenían un concepto mágico que presenta una enfermedad, no puede controlar. Entonces, en esa época tenía que buscar una explicación y la explicación que ellos han encontrado es mágico-religiosa, ¿no? Entonces, algunas culturas hablaban de demonios, otras culturas de maldiciones, otras culturas hablaban de fenómenos naturales, el rayo, la luna, el sol, ¿no? Etcétera. Entonces, las enfermedades tenían una base mágico-religiosa. Por ende, la respuesta también que se le había dado a la medicina tenía su concepto mágico. Podemos considerar a los chamanes y en otras culturas curanderos, yatiris, etcétera, como los primeros médicos porque eran los que tenían contacto con estas personas enfermas, ¿no? Incluso algunos llegaban a sanar a estas personas porque ya se había empezado a sentar las bases del tratamiento, ya sea con medicina natural, ¿no? Entonces ahí tiene la imagen de un chamán un chamán americano y todas las características que presenta, incluso representando que tiene algunas nociones básicas de medicamentos, de farmacéutica, ¿no? Ya vamos, habiendo visto esto, si toda la causa que se atribuía a las enfermedades era mágico-religiosa, pues el que enfrentaba las enfermedades también tenía connotaciones mágicas. Entonces se creía que los chamanes, los brujos, eran llamados yatiris, etcétera, tenían poderes mágicos. O en algunas culturas incluso como semidioses, a dioses, ¿no? Y ahí tenemos ahí el reconocido dios de la medicina que es Asclepio o Esculapio, depende de la traducción que se encuentre, que es el mismo personaje que es el dios de la medicina o era considerado el dios de la medicina en la antigua Grecia y ustedes pueden ver la estatua del personaje y pueden ustedes además apreciar el símbolo que lleva, que es el báculo o bastón con una serpiente enrollada. Ese símbolo es muy característico de nuestra profesión, que ustedes pueden encontrarlo en diferentes lugares. Por ejemplo, ahí tenemos en azul el símbolo de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es la serpiente con el bastón, el mapamundi y las hojas de laurel. De la Facultad de Medicina de la UNSA también van a encontrar ustedes ahí el símbolo característico que viene de Esculapio o Asclepio, como les había mencionado, ¿no? Y de dioses humanos, dice ahí, porque de creer que los que curaban las enfermedades eran seres mágicos, seres con poderes especiales, ha tenido que considerarse que no, que en realidad son humanos conforme avanza el tiempo, porque ellos han empezado a hacer procedimientos más invasivos, a probar diferentes tratamientos que no siempre salían bien, entonces se han dado cuenta que ellos también pueden cometer errores. Y gracias a eso se ha pues normado el ejercicio médico y uno de los primeros escritos que nos habla de reglamentos de médicos es el Código de Hammurabi o Hammurabi. Este reglamento que va a regir el acto médico, pues solo nos habla unos 13 artículos de medicina, porque los demás son artículos jurídicos, de sociedad y convivencia, etcétera. Habla de castigos muy fuertes que se les daba a los médicos de entonces, desde cortarles la mano, etcétera, si se equivocan. También habla de remuneraciones a los médicos que atienden, etcétera, ¿no? Vamos a decir que la medicina como fenómeno sociocultural también ha empezado a surgir como ciencia, ¿no? Ha empezado a crecer como ciencia, y ya no tanto como creencia, como práctica, ni como filosofía, sino que ya ha sentado bases en ser una ciencia y el descubrimiento del microscopio, o perdón, la invención del microscopio, hace que esto se consolide más aún, ¿no? Entonces se considera que es paralelo al descubrimiento, a la invención del microscopio, que la medicina se considera ciencia, ya que este implemento nos ha ayudado a ver de manera más detallada el organismo humano, es decir, podemos ver tejidos y células y podemos encontrar causas de enfermedades más claras, ¿no? La alteración de los mismos. También durante ese tiempo que hablábamos, el siglo XVII más o menos, en la invención del microscopio, han empezado a surgir mayores técnicas quirúrgicas e incluso vacunas.
Entonces tenemos como hito importante de la medicina y la sociedad moderna el descubrimiento de la vacuna del virus. También trataba a personas. Eso es un hito importante en la medicina, ¿no? La prevención de enfermedades. Además, durante la medicina, durante la modernidad o la sociedad moderna, empieza a dividirse la medicina en áreas. Ya no se toma solo como un conjunto, sino ya empieza a dividirse, por ejemplo, la anatomía, por ejemplo, la farmacología, etcétera, ¿no? Actualmente podemos considerar que la medicina está avanzando. Es una ciencia que crece todos los días, entonces ustedes y yo no solo tenemos el deber de estudiar o ustedes que están empezando aún más, todo lo que se sabe del conocimiento médico, sino también todo lo que se descubre cada día. Está avanzando a pasos gigantes porque la medicina molecular, la biomedicina, están encontrando enfermedades desde causas genéticas, es decir, ya sabemos las causas, qué gen exactamente en la célula, en el ADN, es el responsable de qué enfermedad. Y los tratamientos y las medidas terapéuticas se están enfocando a eso, está creciendo muy bien. Entonces, hacer una ciencia que avanza ha hecho grandes logros, como erradicar completamente algunas enfermedades, hasta empezar a curar enfermedades que antes mataban gente por montón, ¿no? Entonces ahí ustedes que pueden ver ahí un dibujito de una quimioterapia. Entonces sí, pues el cáncer, que se trata con, es una de las enfermedades que tiene como tratamiento la quimioterapia, obviamente de acuerdo al tipo de cáncer, pues que hemos logrado incluso curar a los enfermos que tienen algún tipo de cáncer, ¿no? Es una ciencia que está avanzando y que esperemos decir en el futuro que todos los cánceres tienen cura y tratamiento. La medicina es una ciencia que requiere estudio y por eso dicen por ahí en algún artículo van a encontrar de docentes de la universidad y etcétera, que la medicina nunca se deja de estudiar porque está en constante actualización. Y ustedes nos vivimos en jornadas de actualización constante, de nuevos estudios y tratamientos, ¿no? Entonces, actualmente además de ser una ciencia que avanza, tiene retos a los que ha tenido que adaptarse y enfrentar cada vez más, como por ejemplo los retos morales y éticos. Ante la presencia de nuevos tratamientos, de nuevas formas de diagnóstico, también surgen nuevos retos morales. Por ejemplo, ¿en quién vamos a experimentar a la hora de sacar un nuevo medicamento? ¿A quién se les va a dar? ¿Cómo vamos a ver si funciona? Etcétera. Entonces se tienen que hacer códigos, hay códigos de investigación. Depende de cada sociedad científica, depende de cada país, depende de cada región. También otro tema de reto es la atención médica. Ustedes saben que la atención médica, medicina debería ser gratuita para todo el mundo, pero no lo es. Entonces la atención médica en cada país varía, en cada gobierno político también ha variado, etcétera, ¿no? Entonces sigue siendo un reto para la medicina adaptarse a todos esos cambios. La formación de médicos, ustedes son un reto para la medicina. Ustedes llegan a ser un reto porque cómo formar médicos, cómo saber qué personas van a ser las indicadas. Ustedes tienen que adecuarse a todo el contexto que se les ha mencionado en una ciencia que no deja de avanzar y nosotros tenemos que adecuar las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la inteligencia artificial, en vez de verla como un perjuicio para el estudiante, debemos adoptarla como una herramienta de la enseñanza. Entonces, la formación de médicos sigue siendo un reto. Y los dilemas éticos actuales, claro que sí, hasta ahora, por ejemplo, el ejemplo más clásico, el aborto, ¿no? Sigue siendo un dilema ético, en algunos países legal, en otros no, otros tienen sus motivos, otros no. Entonces sigue siendo pues un tema de investigación, de actualización de medicina, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente subtítulo, ya hablando más de la historia de la medicina como tal, y la tradición grecolatina en la medicina, es decir, durante la época del auge de la medicina en Grecia y en Roma, se considera que sucede la tradición grecolatina en medicina, que es la base del pensamiento occidental, de las
bueno, de las civilizaciones que han existido para esa época. Y de inicio se desarrolla en Grecia, pero se consolida en Roma. Y vamos a ver ahora cada uno tiene sus representantes, ¿no? La medicina se va a considerar en los ámbitos filosóficos, científicos y la práctica médica que ya existía entonces. ¿Qué característica tiene la tradición grecolatina en la medicina? Toda la concepción mágico-religiosa de las culturas antiguas, de los demonios, los seres, se va a volver a una cultura racional y naturista, ¿no? Eliminando por completo ese factor mágico de causa de enfermedades, ¿no? Y eso es bueno porque al comenzar eso vamos a poder prestar atención en otras cosas, como por ejemplo la observación clínica. Ya va a haber los que están en el tema médico van a poder utilizar los signos y síntomas de los pacientes, que a eso sirve la clínica, y van a poder razonar en base a una serie de pasos para diagnosticar enfermedades. Por eso dice el razonamiento lógico. Además, todo el conocimiento que se tenía hasta entonces se va a empezar a sistematizar. ¿Para qué? Para difundir, para pasarlo de generación en generación. Entonces, la tradición grecolatina va a tener a la medicina hipocrática, que como su nombre indica, el representante es Hipócrates de Cos, ¿no? Entonces, ahí por ahí van a ver su estatua, su imagen en la universidad, porque es importante, porque es considerado el padre de la medicina, ¿no? Que ha nacido en los años 460, 370 antes de Cristo, es el tiempo de vida que ha tenido. ¿Y por qué es el padre de la medicina? Pues es quien ha sentado las bases de medicina como ciencia, ¿no? De la medicina científica. Además, la fuerza de la naturaleza, que no solamente enferma, sino también que sana, ¿no? Entonces, reconociendo que hay enfermedades que la naturaleza biológica de uno puede remitir. Como claro ejemplo es el resfriado, ¿no? Si ustedes no toman nada en su resfrío, va a ceder y es lo que es reconocido por ahí. La tradición de la medicina hipocrática tiene unos pilares importantes que los vamos a resumir en estos cuatro puntitos. Primero hemos dicho, las concepciones mágico-religiosas se descartaron, entonces rechaza lo sobrenatural. Hipócrates es quien hizo la teoría humoral, que dice que la salud de un ser depende del equilibrio de cuatro humores o cuatro sustancias. No, cuando dice humores se refiere a sustancias. La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. ¿No? El de que estas cuatro se encuentran balanceadas, ¿no? Entonces, es uno de sus aportes, además de la observación clínica, además de analizar y observar sistemáticamente cómo se presenta un paciente para saber qué tipo de enfermedad tiene. Pero ¿para qué nos servía esto? Para saber cómo va a ir esa enfermedad. ¿Se va a curar sola? ¿Va a necesitar algo? ¿O va a ser inevitable su muerte? Entonces, a eso nos refiere el pronóstico. También de Hipócrates podemos mencionar el juramento hipocrático, que hasta ahora es un juramento que en los eventos de egresos de los médicos se sigue recitando con todo el corazón, porque si bien no está actualizado y habla pues de la medicina en el contexto antiguo, se lo proclama o se recita al juramento en representación de que vamos a tener fundamentos éticos para ejercer la profesión, ¿no? Entonces ustedes cuando se egresen, así después de todo este tormento de la universidad y el trabajo facultativo, ustedes van a recitar el juramento hipocrático mencionando pues el deudor que van a hacer ustedes a la comunidad. Vamos a seguir con la tradición grecolatina hablando de la medicina galénica. ¿Qué le debe su nombre a Galeno de Pérgamo, que ha vivido en los años 129 a 216 después de Cristo, ¿no? Este es un médico griego que ha ido a servir al Imperio Romano, pues que se ha consolidado por ahí en la medicina en Roma, y va a hacer que la medicina hipocrática o la tradición hipocrática se consolide y de paso la amplía, ¿no? Va a dominar lo que es la medicina europea en todo ese tiempo, durante mucho tiempo, europea y árabe, ya que todo el conocimiento que Galeno había consolidado es la base de no solamente de la medicina de ese entonces, sino también es parte del conocimiento de las universidades que han existido en esa época hasta el nacimiento, ¿no? Entonces saben ustedes que a los médicos nos dicen galenos, ¿no? El galeno en las noticias van a escuchar que se refiere a los médicos y viene gracias al nombre de Galeno de Persia. ¿Qué dice la medicina galénica?
¿qué aportes tiene, no? Primero, ha hecho que la medicina se sintetice, ¿no? Ya no esté tan mezclada con la filosofía, etcétera, pero todavía usando las bases de la anatomía y la filosofía aristotélica. Claro que sí, el conocimiento de ese entonces servía para sentar las bases. Además, ya empezaron las descripciones tanto de órganos y sistemas en base a descripciones animales. Y ¿se acuerdan de Hipócrates de los cuatro humores? Galeno perfecciona esa teoría, haciendo que la teoría moral de ellos sea más como los cuatro humores temperamentos, el melancólico, el flemático, el colérico y el sanguíneo, ¿no? Si bien no se les va a preguntar en el examen así específico, pero para que ustedes sepan, esto ha sentado las bases del pensamiento médico clínico, porque asociaba un humor, o sea, un líquido, a un temperamento, ¿no? O sea, colérico es igual a bilis amarilla y asociaba un órgano más. Entonces, ¿qué está mal? El hígado. Entonces, desde esa época se consideraba el hígado un órgano muy importante, ¿no? Y es así como ha empezado a esquematizarse el razonamiento clínico, ¿no? Además, gracias a que ya habíamos eliminado completamente ese pensamiento sobrenatural, sí o sí, esta medicina se basaba en el razonamiento lógico y ponía en práctica clínicamente lo aprendido. Vamos a seguir con la medicina moderna, ¿no? Después de la tradición grecolatina, ya consideramos desde el siglo XVI al XIX amplio la medicina moderna. ¿Qué características tiene? Va a romper con el dogmatismo galénico. ¿Qué pasaba con el dogmatismo galénico? ¿A qué nos referimos con eso? Que durante, ejemplo, digamos, lo de los humores y los temperamentos se consideraba indiscutible, es decir, eso sí o sí es, nadie cuestiona, así se enseña, nadie hace pruebas, etcétera. Entonces se rompe con eso porque ya empieza a cuestionarse, ya empieza a haber mayor experimentación, etcétera, ¿no? Mayor uso de la observación directa, mayor uso de, como les hecho experimentación y ya la descripción de la anatomía se basaba en disecciones humanas, ¿no? Ya disecaban humanos, perdón, diseccionaban humanos que ya les mostraba las características de los órganos que, como ustedes saben, no es igual que de los animales. Ya consolidan en la medicina moderna la medicina con áreas, ¿no? Ya se consolida la fisiología, la microbiología, la farmacología. Además, ¿qué otra cosa es importante en la medicina moderna? Que los hospitales ya no eran solo de los enfermos, ¿no? Sino también centros de enseñanza y práctica clínica. Ahí ustedes en la imagen ya pueden ver un grupo de aprendices, de estudiantes médicos, observando, analizando cómo otro médico, un maestro está revisando a un paciente, ¿no? Entonces, es una imagen que hasta la actualidad se repite. A ustedes les va a tocar ir a los hospitales, a rodear a un paciente, a mirar cómo es, cómo se ve un paciente con tuberculosis, ya se pondrán sus barbijos, sus gorros, todo, pero tienen que ir a ver cómo se le ve, hasta la carita es diferente de un paciente con tuberculosis, cómo se ve un enfermo renal crónico. Podemos ver 20 veces en el libro, pero verlo impacta más. Entonces, los hospitales como centros de enseñanza llegan a ser importantes, ¿no? La integración de la medicina como ciencia experimental y que va a dar paso a una ciencia actual que es la biomedicina, ¿no? Es decir, que ahorita vamos a ver, gracias al método científico, se logra este aspecto, ¿no? Y hablando de un poquito de ver, de observar, pues aparece una corriente filosófica en esta medicina moderna en los siglos XVII y XVIII que se llama el empirismo, que era que sostenía que el conocimiento va a venir como una experiencia sensorial y la observación. Entonces, eso es el empirismo. Usar, verificar los conocimientos a través de la experiencia y obtenerlos a través de los sentidos, o sea, observar y tenemos todos nuestros sentidos para analizar y ver un conocimiento, o sea, un paciente, ¿no? ¿Y qué hacía el empirismo? O sea, descartaba o rechazaba todos los conocimientos abstractos, es decir, aquello que no se podía probar, que no tenía un fundamento práctico, lo rechazaba. Hacía que la experiencia de los médicos que han acumulado, es decir, un mismo médico que ha visto bastantes veces casos similares, valoraba bastante el empirismo como un conocimiento para difundir. Además, gracias a esta organización del conocimiento, ha podido establecer tipos de casos o colecciones de casos, es decir, todos los que están mal del hígado vienen
con coloración amarillenta de la piel, etcétera, etcétera. Entonces, ha podido sistematizar casos, historias clínicas y ha podido sistematizar las observaciones del bastante conocimiento médico que había en ese entonces y de la experiencia de los más antiguos, ¿no? Además, esta sistematización de la medicina moderna se ha encargado de ordenar y clasificar todo este conocimiento de manera lógica y coherente, ¿no? Hemos dicho que ha rechazado todo lo abstracto y ha empezado a ordenar más lógico, más coherente por sistemas, por órganos, por el tipo de enfermedad, etcétera, ¿no? Y además ha organizado de manera más precisa a los hospitales y las universidades como centros de enseñanza. O sea, la universidad ya brindaba a la carrera de medicina conocimientos así como los hospitales. Gracias a esta sistematización se ha podido organizar tratamiento en manuales, enciclopedias, tratados. En estos es explicar una práctica y así se podía dar a conocer a diferentes partes cómo se tiene que llevar a cabo una revisión, un tratamiento, etcétera, ¿no? Y esto ha establecido protocolos, ¿no? También de investigación. La medicina moderna, yo les había mencionado, ese conífico, ¿no? Que aparece más o menos como consolidado ya, porque tenía como que bases anteriormente, consolidado en el siglo XVII a XIX. Y este método científico se considera una herramienta fundamental de la medicina moderna. ¿Y en qué se basa? En observación, hipótesis, en experimentación y en verificación. Estos pasos, es decir, nos da como resultado que la medicina es una ciencia. Si bien no es una ciencia exacta de uno más uno es dos, es una ciencia que se puede verificar, es decir, tenemos datos, podemos ver, podemos experimentar y al final nuestros resultados se puede volver a verificar, ¿no? Y esto nos da como resultado que la investigación está basada en pasos sistemáticos, ¿no? Para el método científico se ha recibido muchos aportes, desde tiempos antiguos como Francis Bacon, que ayudó con el tema de la inducción, Galileo Galilei con la experimentación, para que finalmente en el siglo XIX, Claude Bernard una todo lo que ellos habían enseñado y más, y lo aplique a la biología, ¿no? Que es para el estudio de los seres vivos y la medicina. Además, el método científico ha permitido el nacimiento de la microbiología, con sus personajes como son Pasteur y Koch, la fisiología experimental y la patología anatómica, que también tiene su representante ahí, Virchow, y también la epidemiología, ¿no? La medicina, gracias al método científico, se ha vuelto una ciencia objetiva. Hemos dicho que se puede verificar, verificable, y que tiene pruebas, ¿no? Que se basada en pruebas, ya no era tanto algo que nos imaginábamos los médicos, sino algo que se puede verificar y le da el título de ciencia, ¿no? Gracias al método científico también nacen varias áreas, como la biomedicina, la epidemiología y la medicina experimental. Y también da en la base del desarrollo de la actual medicina basada en la evidencia. La actual medicina basada en la evidencia nos permite a los médicos pues tener sustento de bastantes casos revisados y sistematizados que nos dan un grado, un nivel de evidencia para poder dar un tratamiento, un tipo, o para diagnosticar algo, ¿no? Porque tenemos una colección de casos que nos dicen que sí, ese tratamiento sí funciona, porque en tantas personas se ha hecho este tratamiento y tenemos el 90 y tanto % de nivel de confiabilidad. Entonces ya nos manejamos así los médicos, ¿no? Ya no es porque nos ha dicho el maestro, ah, sí, eso sí funciona. ¿No? Sino que tenemos bases científicas gracias a la medicina basada en la evidencia con colecciones de casos y estudios, estudio de los estudios, es decir, un estudio grande de varios estudios pequeños que nos dicen que algo sí funciona, que algo sí se da para esta enfermedad, etcétera, ¿no? Es por eso que últimamente hasta han habido cuestionantes de los tratamientos antiguos. Entonces, aquí tenemos la bibliografía de la presentación y de todo lo que se ha dicho. Esto no quiere decir y pues tengan que ir a leer todo el libro de Rojas de Historia de la Medicina o todo el artículo de Berra y de Farga de qué es medicina. No quiere decir esto porque es, pues, como yo les he dicho, el tema es amplio y la función de todos los encargados de la materia, etcétera, es sintetizarlo y esquematizarlo de manera general, pues, ustedes.
Yo les muestro la bibliografía porque es de donde he sacado, pero no les digo que vayan a comprar todos esos libros, que vayan a leer todo eso, porque es amplio, es muy amplio, ¿no? Entonces es ustedes que se tienen que basar en las diapositivas que hemos presentado para, pues, para estudiar, ¿no? Eh, con eso concluye el tema. Estamos justo en hora, chicos. Si hay alguna duda importante, como les he dicho yo, temas del examen, la coordinación, los horarios, realmente yo no, no puedo ayudarles, ¿no? Es el tema de la coordinación, quienes van a difundir las diapositivas de manera oficial, etcétera. Digo de manera oficial porque ustedes yo sé que ya le han sacado fotito, ya me han grabado, se va a compartir en Telegram y está bien porque eso demuestra el interés que tienen. Así que chicos, si tienen alguna duda importante, puedes ahora un minutito aunque sea, yo les escucho o hay que quieres comentar, ya no he visto. ¿Qué días pasamos? Decía, no, no, algo con días. Lunes de 13 a 13:45, generalidades en salud. Bueno, chicos, eh, esta sería la clase de hoy. Tengan buena tarde y puedan continuar sus clases. Yo los dejo ya. Hasta luego, chicos. Nos vemos en otra oportunidad el siguiente lunes con el segundo tema. Tema 1, historia de la medicina. Ya hemos visto el enfoque. Gracias.